Representante, gracias por estar en 6 AM y buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Un saludo a ti, a toda la audiencia. De verdad, un placer estar con ustedes. ¿Cuál es el ambiente que hay hoy en el Congreso para esta propuesta del presidente que tiene pensativo al país? Bueno, he tenido la posibilidad un poco de hacer un sondeo. Yo pertenezco a las comisiones económicas, a la comisión tercera, que es por donde entraría esta iniciativa. Y la verdad, por fortuna, yo no le veo un buen ambiente. Creo que se ha podido atender y escuchar de manera juiciosa a los expertos, a los que, digamos, nos están un poco advirtiendo de la posible riesgos que vamos a tener en el país si se llega a coger esta propuesta. Y la verdad, Gustavo, yo no le veo buen ambiente. Yo personalmente le digo, yo voy a votar en contra de esa iniciativa si el gobierno decide presentarla en las comisiones económicas. Representante, algunos sostienen que se están juntando muchas cosas. Por un lado, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la reforma pensional y algún tipo de ahorros. En otro lado, esta propuesta que no se sabe si es seria y ya el gobierno la ha tratado con los congresistas o es un globo. También el hecho de una posible tributaria que nadie entiende cómo pueda llevar a cabo un ministro que está metido en unos líos bastante delicados que tiene que explicar todavía. Parece que no es un clima como muy apropiado. No, de entrada es profundamente irresponsable todas las medidas que están proponiendo, desde el presupuesto, pasando por la reforma tributaria hasta las inversiones forzosas. Yo creo que esto demuestra cada vez más la improvisación y la falta de rigurosidad por parte del gobierno nacional. Nos están proponiendo un presupuesto que está completamente desfinanciado y que depende de algo que no se sabe que es cierto o no va a ser cierto, que es una reforma tributaria, donde no tenemos de verdad asegurados los recursos para el año 2025. Pero adicionalmente, una reforma tributaria que realmente, ya en su momento, la Corte tumbó la no deducibilidad de las regalías. Hoy quieren hacer presentar una reforma tributaria que tiene que hacer lo mismo que ya tumbó la Corte, o por el contrario tendría que meterle la mano al bolsillo a los colombianos, tocando renta o tocando los bienes exentos de IVA. Y tercero, ahora una inversiones forzosas que, a mi modo de ver, va a desacelerar la bancarización, que es lo que necesita realmente el país, donde realmente lo que va a hacer, a mi juicio, es que la gente va a entrar en un pánico económico, donde lo que usted va a hacer es retirar sus ahorros, sacar los CDTs, volver a esa vieja uso de guardar la plata debajo del colchón, porque si hoy no confían en los bancos, muchísimo menos van a confiar en un gobierno que no es ni siquiera capaz de pagar una nómina, no es ni siquiera capaz de ejecutar el presupuesto. Entonces yo creo que esto le va a hacer un daño enorme a la economía del país, en cambio de reactivarla, que es supuestamente la apuesta que tiene el gobierno. Representante, están recordando algunos analistas en redes que este asunto de las inversiones forzosas ya se ha propuesto en otros momentos en el Congreso, que lo propuso el entonces senador Uribe en 2021 y que también las implementó el presidente Duque con un decreto del año 2020, del año de la pandemia, como queriendo decir que esto tampoco es una propuesta tan novedosa. ¿Usted recuerda este mismo proyecto o esta misma discusión en otros momentos? Esto no pasó en su momento de unos globos. Y cuando se hizo en su momento, fue, muy restringida para el tema del agro. Cuando usted realmente va a ver qué pasó con las inversiones forzosas que llegaron en la década del 60 más o menos, lo que pasó es que, por ejemplo, hubo una reducción en la flexibilidad, que lo que hizo fue limitar la capacidad para gestionar los portafolios de las inversiones de manera óptima. Hubo un aumento del riesgo enorme, porque los bancos terminan asumiendo, más que los bancos, los colombianos, las cuentas de ahorro, terminan asumiendo unos riesgos a los que no están alineados con su perfil. Entonces va a haber un impacto en la rentabilidad. Los costos realmente en términos económicos van a ser altísimos, y con el agravante de que hoy
no hay una confianza en el gobierno nacional. Si la gente usualmente, una de las razones de por qué la gente no se bancariza es o porque son los altos costos o porque hay desconfianza en el sector financiero. Si hoy hay desconfianza en el sector privado, en el sector financiero, imagínense lo que puede haber en el sector público en manos de un gobierno como el de Gustavo Petro, donde hoy gran parte del problema que tenemos en la economía es la falta de inversión, la falta de confianza. Imagínense cómo sería manejando el ahorro de los colombianos. Lo que para mí va a pasar es que la gente va a entrar en un pánico económico y va a retirar sus CDTs, va a retirar sus ahorros, con tal de que no sean manejados por un gobierno como el de Gustavo Petro, que ya ha demostrado que ha sido bastante ineficiente. Representante, al terminar la legislatura anterior, a pesar de los escándalos que han rodeado al gobierno Petro, el gobierno seguía contando con mayorías en la Cámara. Ahora, cuando este escándalo, por ejemplo, de la Unidad de Gestión de Riesgo ha tocado ya nombres como la de ministros y directores de departamento, ¿esta mayoría en la Cámara se mantiene o hay algunos que ya han dado un pasito al costado? Pues lastimosamente la foto que tenemos más recientemente es la presidencia de la Cámara. Yo creo que se ha perdido adeptos al interior de la Cámara de Representantes. Sin embargo, yo creo que tiene unas mayorías. ¿Para qué? No creo que para, digamos, propuestas tan locas como esta, donde pone en riesgo, digamos, la economía del país, no creo que para esto. Yo he hablado con los congresistas de las económicas, de Cámara y de Senado, porque creo que esto podría ir con mensaje de urgencia, entonces tendríamos que entrar a sesionar Cámara y Senado, y la verdad no veo ambiente en las económicas, por lo menos, para que pase esta iniciativa. Representante, con hechos como el que le voy a preguntar, ¿o no reconfirma esa obsesión del gobierno Petro porque usted no llegara a la presidencia de la Cámara? Y le pregunto por eso sobre un hecho dado a conocer el día de ayer. ¿Cuál es su opinión sobre que en la Comisión Tercera, precisamente de la Cámara de Representantes, se designara como ponentes para el debate presupuestal del próximo año a dos de los congresistas que hacen parte del eventual escándalo de la unidad de riesgo? ¿Cuál es su opinión a ese respecto? No, a mí me parece desastroso, es un pésimo mensaje para el país y sobre todo porque quien está a la batuta es el ministro que presuntamente compró estos congresistas. Creo que esto es un pésimo mensaje para el país. Yo solicité en su momento que me permitieran ser ponente porque creía y creo todavía que lo adecuado es devolver el presupuesto porque está desfinanciado, porque es irresponsable, pero pues digamos a mí lastimosamente no me dejaron ser ponente. Esto lo define la mesa directiva de la Comisión Tercera, pero creo que pues digamos hay que dar el debate, hay que tratar de hablar con muchísimos más congresistas, hay que tratar de hacerles entender el impacto que tuvo nosotros hace un año. Yo hace un año hice la denuncia, de hecho, en estos micrófonos, que el presupuesto venía financiado, que se estaba contando con 15 billones de pesos producto de litigios, de un supuesto proyecto de ley que iban a presentar, que finalmente nunca les pasó en el Congreso de la República. Hoy estamos viendo un recorte del presupuesto de 20 billones, que a mi juicio es insuficiente, pero lo que vamos a ver es exactamente la misma foto para el 2025. Nosotros en este momento estamos rompiendo la regla fiscal. Y lo que nos quieren hacer es presentar un presupuesto que viene desfinanciado, que quiere que lo aprobemos desfinanciado para obligarnos a aprobar una reforma tributaria y obligarnos a aprobar unas inversiones forzosas. Entonces yo sí creo que el Congreso de la República, nosotros no todos se lo podemos achacar al gobierno nacional, el Congreso de la República tiene una responsabilidad muy grande, tiene que asumir de verdad la batuta y ponerle freno a algunas ideas locas del gobierno y ponerlo de verdad y hacerle un llamado a que sea responsable. ¿Queremos unas inversiones forzosas? No. ¿Por qué no fortalecen, por ejemplo, el Fondo de Garantías, que a lo que hoy llevamos del 2024 ha gastado alrededor de 3 billones de pesos apoyando, digamos, este tipo de personas o empresas que no tienen tal vez la fuerza crediticia y que han gastado la plata en comercio, libre inversión, tarjetas de crédito, libranzas? ¿Por qué no fortalecemos con el presupuesto general de la nación este fondo de garantías para que de verdad se invierta en el agro, en el turismo, en todo lo que el gobierno dice? Entonces yo creo que hay otras formas y el Congreso tiene que ser responsable.
Yo creo que no podemos simplemente trasladar la responsabilidad al gobierno nacional, porque si esto le pasa al gobierno es porque el Congreso quiso. Es que yo creo que eso que usted está diciendo, representante, es lo que está animando, entre otras cosas, los trinos de la ministra de Agricultura. ¿Qué está diciendo, Fraile? Cuéntenos qué dice la ministra. Gustavo, que las inversiones forzosas, por ejemplo, en el sector agropecuario ya están regladas en la Constitución y que no necesitan pasar por el Congreso. Señala ella que se pueden hacer estas inversiones forzosas en el campo a través de la inversión obligatoria en los títulos de desarrollo agropecuario, que tienen antecedentes históricos, regulación vigente de hace más de 30 años. Dice la ministra que como muchos instrumentos del régimen agrario se desconocen, se satanizan, y cita por supuesto el artículo 112, inversión en títulos de desarrollo agropecuario, señalando que esa inversión forzosa se puede hacer en el sector agropecuario sin pasar por el Congreso, sin necesidad de una ley. ¿Qué cantidad de saltos para no pasar por el Congreso, Hernando? Nuevamente otra propuesta del gobierno que le hace el quite al escenario adecuado para discutir las cosas de los colombianos. Seguramente, Gustavo, entonces esto irá al listado de la superconstituyente, aunque a veces dicen que sí, otras veces dicen que no, después dicen que fast track para que no exista el debido debate en el Congreso. Todo tipo de globos o de marrullas legislativas para efectos de saltarse el buen ejercicio democrático y deliberativo que hace el Congreso y que debe hacer un Congreso en una democracia. Pero además sí reiterar, Gustavo, mire, lo que confirmamos con la doctora Miranda, que personas como Karen Manrique y Julián Peinado, investigados hoy por la Corte Suprema de Justicia por el caso del escándalo de la unidad de riesgo, estén construyendo conjuntamente con el gobierno nacional y, como ella bien dice, con el ministro de Hacienda, el proyecto de presupuesto, es por lo menos, para hablar en términos muy claros, asqueante. Representante, lo primero es que el Congreso exija respeto al Ejecutivo y exija que los temas de alto calado nacional que han tenido tradicionalmente que ver con el Legislativo, pues se discutan en ese escenario. Mire, Gustavo, yo fui oposición durante el gobierno del presidente Iván Duque y yo nunca había visto un irrespeto tan grande al Congreso de la República como lo estoy viendo en este gobierno. Nunca, por ejemplo, lo que pasó con la reforma pensional. Se saltaron completamente un debate. A nosotros no nos permitieron, nosotros teníamos más de 200 proposiciones para el debate de la reforma pensional y no nos permitieron generar el debate. Yo demandé la ley en la Corte Constitucional y yo espero que por respeto no solamente al Congreso de la República, sino a la democracia y a la deliberación, esta reforma se caiga. 2, yo siento que estas propuestas, estas jugadas que realmente está haciendo el gobierno nacional, no solamente con este tema de inversiones forzosas, sino recordemos también con la expropiación express, que el presidente Petro me ha dado bastante palo con eso, es que quieren pasar todo a la brava, todo por debajo de la mesa, y yo creo que las discusiones todas son absolutamente válidas. Que sean controvertidas, puede que sí, puede que no. Pero yo creo que lo adecuado siempre es que se pongan las discusiones sobre la mesa y que se dé el debate y que las mayorías ganen. Pero esto no puede ser a la brava en contra del Congreso de la República, amenazando el Congreso, amenazando